placer y un honor estar aquí con ustedes, estudiantes del doctorado y estudiantes de la maestría en el Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia. Y en este módulo sobre investigar con el psicoanálisis que me correspondió empezar hoy. En principio, cuando planificamos este seminario, la invitación fue a que los doctores que trabajamos en el Departamento de Psicoanálisis de la universidad compartiéramos con ustedes nuestra experiencia como investigadores, lo cual hace que en cierto modo haya un tono inevitable que es un tono personal para ir hablando de aquellas investigaciones en las que hemos participado, cómo hemos hecho y qué hemos aprendido. En principio tendría que decir que el contacto con el psicoanálisis inició sobre todo a partir, de mi lado, de una experiencia de lectura. Encontré el psicoanálisis por fuera de la universidad, en un grupo de autodidactas que leían psicoanálisis en distintos lugares de la ciudad, pero que no pertenecían a ninguna institución. Eso es una cosa muy rara, porque generalmente el psicoanálisis o está ligada a los institutos de la IPA, o a las escuelas, o por ahí en la universidad, pero hay un contexto histórico. Y es que hace 40 años, un poco más, existió en nuestro país un intelectual llamado Estanislao Zuleta, por todos conocidos, por todas las generaciones conocidas desde esa época, y él estaba inserto en un momento histórico de la intelectualidad de nuestro país, donde había una tendencia llamada la tendencia de los maestros de la sospecha. Esos maestros de la sospecha, luego vimos en las academias quiénes eran: Freud, Marx y Nietzsche. Y entonces eso era no solamente algo como un movimiento intelectual universitario, sino incluso extrauniversitario. Y por el contexto, como la Revolución Cubana había impactado de una manera muy fuerte los países latinoamericanos, entonces, digamos, y la universidad pública en particular, eso había hecho que la lectura de Marx fuese algo muy común en la universidad, no solamente en las cátedras, en las clases, sino en grupos de estudio, y comenzaron a haber grupos de estudio extrauniversitarios de la lectura de Marx, porque la revolución venía en la esquina, y eso promovió la formación de núcleos, grupos, un pequeño movimiento intelectual que tenía pretensiones revolucionarias, pero que inició a muchos jóvenes, entre ellos yo estaba, incluso en el primer contacto con los libros, una juventud, pero casi que una adolescencia. Entonces eso explica por qué Marx estuvo en ese momento tan presente en la formación de los intelectuales. Estanislao Zuleta era un autodidacta. Él abandonó los estudios del bachillerato, de la universidad, y fue criado intelectualmente, por así decir, por un filósofo antioqueño llamado Fernando González, gracias a que
Estanislao padre, que era muy cercano a él, estaba ahí como un tutor, y cuando Estanislao padre no estuvo, entonces la madre decidió enviar a Estanislao Zuleta, hijo, a manos del tutor. Él se formó ahí como filósofo, leyendo todos estos maestros de la sospecha, y luego inició también él a su vez grupos y formó una generación de los que luego fueron mis profesores en la universidad, una generación completa en Bogotá, en Medellín, en Cali sobre todo, de muchos seguidores de Estanislao Zuleta. Era un gran intelectual. Yo lo vi en mi vida solo una única vez, cuando en el Camilo Torres, que es el teatro de la Universidad de Antioquia, el teatro emblemático, vino y dictó una conferencia sobre el trabajo. Era muy impresionante, porque él podía abrir el Capital de Marx para hablar del trabajo, en los 7 primeros capítulos del Capital, la plusvalía, etcétera, etcétera. Podía abrir la obra de Nietzsche y podía abrir, por ejemplo, de Freud, Duelo y Melancolía. Y comenzaba a pensar el trabajo en Marx, el trabajo en Nietzsche, el trabajo en Freud, y a intercalar esas teorías. Entonces era algo muy, muy impresionante ver a un intelectual que dominaba esos 3 discursos y podía establecer su propio discurso a partir de las correlaciones. Sin embargo, no fui alumno de Zuleta, fui alumno de los alumnos, de aquellos que Zuleta formó, porque en la Facultad de Historia de la Universidad Nacional y en la Facultad de Sociología de la Universidad Autónoma Latinoamericana encontré a esos profesores, amigos de él. Por ejemplo, Antonio Restrepo, que era su colega, pero también muchos formados por él. Y fue ahí que escuché la idea de los maestros de la sospecha, Freud, Marx, Nietzsche, bien que yo ya había encontrado no solamente los grupos marxistas, sino los grupos de psicoanálisis que estudiaban Freud de manera autodidacta. Entonces, ¿qué vemos allí? Ahí vemos una tendencia epistémica, política, que había, de filosófica, de difusión de esos autores, y una cierta orientación de lectura de esos autores. Lectura en grupo, es decir, lectura con otros, no era una lectura solitaria. Y una lectura que enseguida comenzó a sistematizarse a partir de referencias precisamente de Estanislao Zuleta. Esto lo tengo muy presente porque la primera vez que leí el artículo que reescribió muchas veces Estanislao Zuleta, llamado Sobre la lectura, esa primera versión que yo conocí, la conocí en una revista de la Universidad Autónoma Latinoamericana, un aula, y lo recuerdo, aquí comienza la dimensión personal, con excusa de ustedes, porque en ese mismo número publiqué mi primer artículo universitario, bien que yo era un muchacho de 18 años en la época, que se llamaba El discurso de Listeño, que había escrito con otros colegas. He ahí entonces algo que habla sobre todo de una contemporaneidad, para poder entender por qué estas referencias. Y ya de manera retrospectiva podemos decir, es que uno comienza a pensar, bueno, ¿qué era lo que se jugaba ahí en estudiar esas referencias? Y sobre todo ya la pertinencia para este seminario, ¿qué método era el que se quería transmitir? Y siempre esto será una referencia renovada. Del texto de Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, voy a leer el primero de los discursos de Zaratustra, llamado de las 3 transformaciones. 3 transformaciones del espíritu os menciono. Cómo el espíritu se convierte en camello
y el camello en león, y el león por fin en niño. Hay muchas cosas pesadas para el espíritu fuerte, paciente, en el que habita la veneración. Su fortaleza demanda cosas pesadas, e incluso las más pesadas de todas. ¿Qué es pesado? Así pregunta el espíritu paciente y se arrodilla, igual que el camello, y quiere que se le cargue bien. ¿Qué es lo más pesado, héroes? Así pregunta el espíritu paciente, para que yo cargue con ello y mi fortaleza se regocije. ¿Acaso no es humillarse para hacer daño a la propia soberbia, hacer brillar la propia tontería para burlarse de la propia sabiduría? ¿O acaso es apartarnos de nuestra causa cuando ella celebra su victoria, subir a altas montañas para tentar al tentador? ¿O acaso es alimentarse de las bellotas y de la hierba del conocimiento y sufrir hambre en el alma por amor a la verdad? ¿O acaso es estar enfermo y enviar a paseo a los consoladores y hacer amistad con sordos que nunca oyen lo que tú quieres? ¿O acaso es sumergirse en agua sucia cuando ella es el agua de la verdad y no apartar de sí las frías ranas y los calientes sapos? ¿O acaso es amar a quienes nos desprecian y tender la mano al fantasma cuando quiere causarnos miedo? Con todas esas cosas, las más pesadas de todas, carga el espíritu paciente, semejante al camello que corre al desierto con su carga. Así corre él a su desierto. Pero en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación. En león se transforma aquí el espíritu. Quiere conquistar su libertad como se conquista una presa y ser señor en su propio desierto. Aquí busca a su último señor. Quiere convertirse en enemigo de él y de su último Dios. Con el gran dragón quiere pelear para conseguir la victoria. ¿Quién es el gran dragón al que el espíritu no quiere seguir llamando Señor ni Dios? Tú debes, se llama el gran dragón. Pero el espíritu del león dice, yo quiero. Tú debes, le cierra el paso, brilla como el oro. Es un animal escamoso y en cada una de las escamas brilla áureamente el tú debes. Valores milenarios brillan en las escamas y el más poderoso de todos los dragones habla así. Todos los valores de las cosas brillan en mí. Todos los valores han sido ya creados y yo soy todos los valores creados. En verdad, no debe seguir habiendo ningún yo quiero. Así habla el dragón. Hermanos míos, ¿para qué se precisa que haya el león en el espíritu? ¿Por qué no basta la bestia de carga que renuncia a todo y es respetuosa? Crear valores nuevos. Tampoco el león es aún capaz de hacerlo, mas crearse libertad para un nuevo crear, eso sí es capaz de hacerlo el poder del león. Crearse libertad y no un santo incluso frente al deber. Para ello, hermanos míos, es preciso el león. Tomarse el derecho de nuevos valores. Ese es el tomar más horrible para un espíritu paciente y respetuoso. En verdad, eso es para él robar y cosa propia de un animal de rapiña. En otro tiempo el espíritu amó el tú debes como su cosa más santa. Ahora tiene que encontrar ilusión y capricho incluso en lo más santo, de modo que robe el quedar libre de su amor. Para ese robo se precisa el león. Pero decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacerlo? ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño? Inocencia es el niño y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. Sí, hermanos míos, para el juego del crear se precisa un santo decir sí.
El espíritu quiere ahora su voluntad. El retirado del mundo conquista ahora su mundo. 3 transformaciones del espíritu os he mencionado, cómo el espíritu se convirtió en camello, y el camello en león, y el león por fin en niño. Así habló Zaratustra, y entonces residía en la ciudad que es llamada la vaca multicolor. Esa es la base que Stanislao Zuleta coloca para una teoría de la lectura. Tiene, ahora que reeditaron sus obras completas, tiene varias versiones de este texto, pero digamos que de los alumnos de él yo recibí que a partir de estos aforismos que constituyen el primer discurso de Zaratustra, se podía derivar una cosa absolutamente práctica, a saber, una forma de leer nosotros los textos que abordamos. Por supuesto que no es posible aplicar esta teoría de la lectura, y luego vamos a ver por qué, a todo lo que leemos, porque esto va a exigir sobre todo una lectura lenta. Por lo tanto, es una lectura que solamente es aprovechable a partir de pocas fuentes, ojalá primarias, por ejemplo Freud, por ejemplo Lacan, por ejemplo el autor que ustedes encuentren como más citado en su estado de la cuestión, que es de donde ustedes van a sacar la mayoría de su trabajo. Estamos hablando de un tipo de investigación documental, porque es un trabajo de documento, un trabajo de autores, que va a ser leído desde las 3 perspectivas, desde la perspectiva entonces del camello, desde la perspectiva del león y desde la perspectiva del niño. Esto se concreta de manera muy precisa en 3 tipos de lectura que incluso empíricamente se puede concretar en 3 tipos de fichaje. En una cierta época, antes de que se popularizara el internet y los medios electrónicos, estas lecturas se hacían simplemente con fichas. Una ficha para el camello, una ficha para el león, una ficha para el niño. Hoy eso se puede armar en 3 columnas de Excel o en 3 partes de un cuaderno o en un documento de Word que tenga 3 columnas. Pero en todo caso, diferenciadas así las 3 columnas de las 3 lecturas. El primero es muy clásico. Es la ficha de lectura que todos hemos hecho en la vida, en la vida universitaria, en la vida académica, donde figura la cita, entre comillas, del autor, por eso la carga, el camello, que toma sobre sí el saber del otro, donde se arrodilla el camello para recibir la carga, cuál es la carga más pesada, etcétera, etcétera. Y que entonces es la cita del autor, entre comillas, muy importante que vaya entre comillas para después evitarnos problemas de derechos de autor, y que además tenga, clásico, todo el mundo lo sabe, el nombre del autor, el nombre del texto, el nombre del artículo, la ciudad donde fue editado, la fecha, el año en que fue editado, la página de la cual estamos extrayendo esa cita e incluso el traductor y la edición de 1900 tal. Todo eso parecería banal, de pregrado, de primer semestre, de un curso de metodología, si enseguida uno no se encontrara con problemas ya en el doctorado o en la tesis, cuando uno dice esta cita, ¿dónde fue que yo la leí? Porque generalmente no leemos así, sino que hacemos la lectura, de pronto subrayamos
algunas cosas en color o simplemente una línea al lado y ponemos una pequeña nota en el margen. Bueno, se trata de no hacer más eso, sino de extraer la cita que nos parece interesante y pertinente para nuestro trabajo y hacer la ficha. Porque si uno no encuentra después la cita, donde Freud dice tal, donde Lacan dice tal, donde tal autor dice tal, ¿qué tiene que hacer? O simplemente parafrasearla, Freud dice en algún lugar, ya eso en la academia le van a decir que es falta de rigor, o suprimir la cita, lo cual es una lástima, porque si uno la leyó, pues es para aprovecharla. Entonces, primer paso, hoy en la primera clase de cómo se investiga en psicoanálisis, cuando se trata de investigación documental, es decir, de lectura, lo primero es no darle a uno la pereza de hacer la ficha, porque después la va a requerir. Y por ahí va comenzando a hacer el archivo de citas. Claro, está internet, como lo vamos a ver más adelante, están las unidades hermenéuticas, están los motores de búsqueda, todo lo que quieran, pero eso es irreemplazable. Hay que tener la ficha y poder precisar de una manera muy justa dónde dice el autor, en qué página, en qué libro, en qué edición, en qué ciudad, en qué año, en qué parágrafo, en qué traducción. Eso es rigor universitario básico. Digamos que esa es la ficha del camello. Aquí hay una expresión, me imagino que no es solamente antioqueña, sino coloquial a nivel colombiano, de camellar un texto. Camellar un texto es eso, trabajarlo, arrodillarse, es decir, respetar al autor, respetar lo que el autor dice y citarlo entre comillas. ¿Para qué? Segunda transformación, el león. Segundo fichaje, para poder luego, diríamos con Lacan, matar al padre, tomar distancia del autor, poder elaborar una dimensión crítica de lo que él dice. Incluso si nuestra formación no da para criticar a Lacan, para criticar a Freud, para criticar al autor en cuestión, apoyado en otro autor. Lévi-Strauss confronta esta concepción de Lacan en este punto, pero eso, ¿dónde va? No va en la ficha del camello, porque ahí están las citas, sino en otra que es la del león, la crítica. Derrida, Barthes, Foucault, Walter Benjamin, cualquiera que sea nuestra referencia y que nosotros pensemos que confronta esa cita primera, nos sirve para traer a ese autor pertinentemente unido a la primera ficha de camello como en nuestro león. Puede ser que incluso nosotros digamos, ah no, pero es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice Freud, yo tengo otra perspectiva, y ese es el momento de escribir la ficha del león. ¿Esto qué quiere decir? Que no es la lectura rápida, sino la lectura lenta del autor, y al mismo tiempo que la lectura es la escritura. Van juntos. Y esto ya es un punto interesante de pensar, porque nuestra tradición corriente es la de la tradición oral. Entonces leemos el libro, subrayamos algunas cosas, ponemos incluso una pequeña frase inductora en la margen que después se nos olvida por qué la pusimos o qué quería decir eso, etcétera. Y claro, vamos y hacemos la clase, hacemos la exposición con todo lo que se nos ocurra a partir de la cita que acabamos de subrayar. Hablamos con amigos, hablamos en el grupo de investigación y no escribimos. Y bueno, eso se lo lleva el viento. Lo único que queda fue la cita que escribimos del camello. Luego entonces tenemos que también escribir la lectura del león, que es la crítica, y escribirlo de manera exhaustiva. No es simplemente 3 palabras inductoras
que enseguida me recuerdan lo que yo tenía que decir y me conecto para asociar libremente sobre eso. Eso es muy útil para hacer clases, pero no para hacer investigación.